Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo de clase de la plataforma Clase TV Show para hoy mostrarte un interesante video. El día de hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia personal, ¿verdad? En lo que es un retiro espiritual. Pero no sin antes, pues quiero, ¿verdad? Saludar a todas las personas que nos siguen a través de todo el continente, ¿no? ¿Verdad? Desde Estados Unidos, muchos latinos viviendo por allá y que nos siguen, ¿verdad? En nuestra plataforma Clase TV Show, también toda la gente de México, la gente de toda Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la gente de Sudamérica, por supuesto que es nuestra mayor grueso de población, ¿verdad? Que nos siguen, la gente de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, también la gente de Brasil, mucha gente de Brasil, em, que mucho, me imagino que debe ser latino que está viviendo por allá, así que también nos siguen por ahí, la gente de las islas también, en República Dominicana, también mucha gente de Haití, mucha gente de Puerto Rico también nos siguen, entonces en la plataforma todos los países del continente americano, a todos, ¿verdad? Gracias por seguirnos en Clase TV Show. Bueno, hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia personal con cómo fue en el encuentro espiritual. Te voy a hablar acerca de 4 etapas, ¿no? Una la que vamos a llamar la etapa de preparativa, la otra la que vamos a llamar la etapa del viaje, otra que vamos a llamar la etapa de la estadía y las actividades, y otra que vamos a llamar la etapa del regreso, ¿no? Que fue cuando regresamos. La verdad que un retiro espiritual, ¿no? Para los que pues nunca han tenido esa experiencia, se imaginan que es algo eh, fuera de lo normal, algo, no sé, sobrenatural, pero no, un retiro espiritual es simplemente un momento donde uno, ¿verdad? Saca tiempo, ¿no? Y generalmente esto es alejado, ¿no? De la ciudad y va a tomar uno, digamos que un tiempo, ¿no? Digamos que para conocerse uno mismo incluso porque hay momentos en los que uno en el ajetreado mundo, ¿no? De que se vive ahora en la ciudad, con las redes sociales, con la tecnología, con tantas distracciones que tenemos, no hay ningún espacio ni tan siquiera para pensar, para analizar, digamos que para llegar uno a conclusiones o para autoanalizarse, ¿no? Entonces un retiro espiritual no precisamente tiene que ser algo como que va a estar allá en un, no sé, en algo lejano o algo como, digamos, con misticismo. No, 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 nada que ver. Un retiro espiritual es algo normal, común y corriente, como solo que obviamente la disposición que lleva uno, ¿verdad? Si uno quiere sentir algo diferente y lleva la disposición en su corazón, obviamente lo va a sentir, porque tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesús obran de esas maneras, ¿no? Especiales, de esas maneras, digamos, espirituales en las que si uno tiene la disposición, ¿no? Uno puede sentir algo sobrenatural, pero en sí el retiro espiritual en sí, pues es un momento donde uno aparta 2 o 3 días para, ¿verdad?, movilizarse hacia un predio diferente, alejado de la ciudad, del bullicio, del ruido, de lo complejo de la ciudad, ¿verdad? Y uno empieza, ¿verdad?, a tomar, digamos, a un tiempo diferente, se desconecta, ¿no? Empieza a descansar los sentidos, a descansar la mente, a descansar en el cuerpo, a relajarse, a buscar, digamos, una conexión diferente, ¿no? Con el Espíritu Santo, una conexión diferente, ¿no? Con el Señor Jesús. Así que definitivamente que cuando uno va a un retiro espiritual, uno siente algo diferente. Ya vamos a indagar cada una de las etapas, cómo es, si estás por ir a un retiro de estos espirituales y no te decides, pues aquí te vamos a dar, digamos que ese aliento, digamos que ese puntapié, esa fuerza para que tú puedas animarte a ir, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces lo queremos hacer, pero estamos indecisos, entonces siempre es algo escuchar una voz diferente, ¿verdad? Que nos digan, sí, adelante, hagámoslo, te voy a hablar de las, digamos que las actividades, qué es más o menos lo que te puedes encontrar, qué es en las experiencias que puedes vivir, obviamente que cada experiencia es diferente en el sentido de que la persona, obviamente, cada persona es diferente, ¿no? Y que cada quien tiene un sentir diferente, ¿no? Pero digamos que si tú estás en la disposición, en el anhelo, en el deseo de poder, ¿no? Sentir aquella cosa diferente, algo diferente, si tú estás en la disposición
de decir, bueno, yo voy a abrir mi corazón, abrir mi mente, abrir mi sentido para sentir esa cuestión sobrenatural. Obviamente lo vas a sentir, porque si tú das, ¿verdad?, el acceso para que puedas y pones la disposición y vas con ese anhelo de esperar algo, de recibir algo, ¿no? Entonces lo vas a recibir, porque definitivamente que mucha gente tiene esos prejuicios, ¿no? No, que yo no voy a ir a eso, algo religioso, eso es algo religioso, yo no voy a ir, o lo ven como algo anticuado, o lo ven como algo pero muy comprometido, que se sienten muy comprometidos, que piensan que por ir a un retiro espiritual, no, ahora de mi estilo de vida va a ser diferente, o va a ser... Y obviamente que va a cambiar algo si tú vas con la disposición, ¿no? De abrir tu corazón, de abrir, ¿verdad?, tu deseo, y tú quieres ser diferente, obviamente que lo vas a cambiar. Pero si tú vas con esa negatividad, si tú vas con ese, digamos, que rasquemor de que es algo religioso o que es algo aburrido, ¿no? Obviamente no vas a tener esa plenitud, no vas a disfrutar de esa plenitud. Y recuerda que muchas veces en estos retiros espirituales no te vas a encontrar con gente religiosa. De hecho, generalmente a estos retiros espirituales lo que uno hace es invitar a personas que no conocen de Dios. Entonces, gente como tú, que también no conoce, ¿verdad? Y que no han nunca ido a eso, así que también es una buena experiencia, ¿no? Para ver y conocer otras personas y conocer y ver qué opinan y cómo ellos también pueden ser transformados, ¿no? Y cómo tú puedes ser transformado si tú ya estás en la iglesia y eres nuevo y estás empezando o ya tienes tu tiempo, pero tú quieres sentir esta experiencia, pues aquí te voy a contar las etapas para que tú tomes digamos que tus propias conclusiones y digas, no, es si me conviene ir, no me conviene ir, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Pero yo en general te recomiendo, ¿verdad?, de que te animes y que es importante que hagas este tipo de cosas para que puedas sentir algo diferente, algo sobrenatural. Así que en 4 etapas lo vamos a dividir. Dijimos preparativos, lo que es el viaje, la estadía en las actividades y lo que es el regreso. 4 etapas te voy a contar. En simple 4 etapas te voy a contar cómo fue mi experiencia personal, algunas actividades, digamos, que son recurrentes, que las hacen en todos los retiros espirituales. Así que digamos que también es como un panorama general de qué es lo que te puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, eso definitivamente que te va a ayudar mucho, te va a servir mucho para que tú puedas ya dar ese ánimo si estás desanimado o estás indeciso, ¿verdad? Para que te animes a ir, te invito a que te animes, porque definitivamente va a cambiar tu vida, va a ser algo diferente, no va a ser cualquier fin de semana como los otros, sino que va a ser un fin de semana diferente, un fin de semana, digamos que el potenciador que te va a permitir, ¿verdad?, tener otra energía diferente, tener ganas, tener ánimo, y si le abres tu corazón al Espíritu Santo, pues te va a entrar y va a tomar control de tu vida y vas a ser diferente y vas a cambiar diferente, muchas actitudes van a cambiar. Así que iniciamos las etapas. De paso te pido, ¿verdad?, de que si te gusta este video, te suscribas, ¿verdad?, que comentes, cuéntanos de dónde nos ves, si ya fuiste a un retiro espiritual, si no has ido, si fuiste, te gustó, no te gustó, qué no te gustó. Todo coméntalo ahí, porque es importante que la comunidad también conozca muchas veces las experiencias, ¿no?, de las personas, para que puedan, ¿verdad?, también hacerse una idea, ¿no?, de lo que puede hacer. Pero claro que cada experiencia personal es diferente. En mi caso, pues la experiencia fue fascinante, encantador. Me tocó ir como encuentrista y luego pues, me tocó también ir como a servir, ¿no?, que son diferentes cosas. Pero la verdad que es muy emotivo ver cuando uno está ahí y sintiendo la presencia de Dios y cómo la gente siente la presencia de Dios. Gente que nunca había pisado una iglesia, gente que nunca había acercado, que no le habían hablado de Dios, y cuando está ahí y ver cómo sus vidas cambian y ver cómo sus vidas son transformadas y ver cuando regresan de esos viajes que vienen con una actitud diferente, actitud más positiva, más enérgica, más con una energía que suma, ¿no?, y no que resta. Y entonces eso es importante, la disposición que cada uno ponga, ¿verdad?, en su corazón, que cada uno tenga en su corazón, para que puedan, ¿verdad?, sentir esa energía positiva, ese espíritu entrando en tu vida, el Espíritu Santo, que Dios pueda tocar tu vida en las puertas de tu corazón. Así que quédate a ver este emocionante video para que disfrutes de esta experiencia personal, ¿no?
Perfecto, te voy comentando las etapas, ¿no? Primero lo que es la etapa previa, ¿no? Los preparativos. En este caso, pues yo estaba asistiendo a la iglesia y en los servicios dominicales, en los servicios que hacían entre semana anunciaban el evento. Y fue así como me decidí, coincidía que ese fin de semana que iba a darse el retiro, pues estaba de vacaciones en mi trabajo y así que acepté ir. Cabe mencionar, ¿no? Que en estos retiros generalmente lo que se busca es patrocinar, ¿no? A personas para que vayan y asistan a estos eventos. Recuerdo que el precio rondaba como, por decirlo así, un equivalente como de $30, que era el equivalente del precio de mi país. Así que me decidí, en este caso yo pagué el viaje porque quería vivir y sentir esa experiencia que no había tenido pues, en otras oportunidades, en las otras iglesias donde asistí. Así que, pero generalmente no, lo que se busca es como patrocinar a un primo, patrocinar a un amigo, patrocinar a alguien que recién nuevo llegado, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las personas pues que van a los retiros pues, es de esta forma, ¿no? Pero en este caso a mí me tocó realizar el pago y lo hice muy contento porque quería vivir esa experiencia. Esa fue en mi caso, como me decidí. Luego pues vamos a, digamos que en la etapa de preparativo, pues eso consiste más que todo. Es nada más en decidirse y alistarse uno para poder estar dispuesto a ir, ¿no? al evento. En la etapa 2, que es el viaje, ¿no? Ya en sí, pues te comento, recuerdo que nos anunciaron que era un fin de semana que era de viernes, de 5 de la tarde, nos teníamos que reunir en un lugar donde pues todos los encuentristas ahí íbamos a reunirnos, tomar el autobús y partir, ¿no? Hacia el evento, hacia el encuentro. Fue así como pues llegué al lugar y todo muy bonito desde que llegué al punto de encuentro ahí donde estábamos ahí, nos recibieron muy amablemente, nos recibieron con mucha alegría, con mucho gozo las personas que estaban ahí en el servicio. Recuerdo también que desde que me iba acercando, pues ya nos identificaron, íbamos varios por ahí, y nos agarraron las maletas, las subieron al bus, así que nos hicieron sentir muy cómodos, ¿no? Entonces, en esa parte del servicio creo que pude ver que es una de las cosas que más se da y que mejor se da en estos eventos, y la verdad que eso es bonito porque eso es una forma también, ¿no? De tocar el corazón de las personas, de ver el servicio que dan a los demás sin ningún interés, simplemente con el deseo de que la persona pues, pueda sentirse cómodo, que pueda sentirse en un ambiente de paz, tranquilidad, un ambiente acogido, un ambiente de amor y de un confort, ¿no? Que le hacen sentir, y creo que desde ahí el viaje empezaba de muy buena manera. Bueno, viajamos en bus, aproximadamente éramos 30 personas de los que llaman encuentristas, ¿no? Lo que se llama encuentrista, más también una persona bueno, más las personas de servicio que rondarían como unos 10, o sea que como unos 40, ¿no? En el autobús. Cabe mencionar, ¿verdad?, de que el lugar era retirado, ¿no? De la ciudad, era un lugar como montañoso, muy alejado de la ciudad, ¿no? Y donde no había pues esa, digamos, facilidad de llegar también porque era una calle muy estrecha, esa calle es muy, digamos que dificultosa, ¿no? Porque mucho agujero, mucho bache, eran calles de tierra, así que sí, el viaje costó en llegar. Recuerdo que partimos como a eso de las 6 de la tarde y fuimos llegando cerca de las 8 de la noche, porque sí era retirado de la ciudad, más que todo de la capital donde resido yo, que era Tegucigalpa, Honduras, y era muy alejado, muy montañoso, un lugar frío, muy oscuro también, por cierto, muy oscuro, así que costó en llegar, pero cuando llegamos allá, pues ya nos estaban esperando con una bienvenida, habían globos, había una especie de recepción para los encuentristas, había una pequeña reflexión para los encuentristas, había lo que era música, luces, y nos estaban esperando pues con una gran cena, ¿no? Una cena de la que disfrutábamos y en parte para empezar a conocernos cada uno de los que estábamos ahí, tanto los encuentristas como el personal de servicio que íbamos a departir esos 3 días ahí, ¿no? Lo que era la noche del viernes, todo el sábado y todo el domingo. Cabe mencionar, ¿no? Que luego de que terminó la cena, pues nos dieron unas pequeñas instrucciones. Recuerdo que nos dieron un gafete
un gafete con el nombre de cada uno de los encuentristas y para identificarnos, ¿no? Tanto para el personal de servicio como los encuentristas. Porque recuerden que cuando uno va a ese lugar, pues difícilmente conozca a las personas, ¿no? Que por ahí van. Puede ser que también uno vaya acompañado, no sé, de un amigo, de un familiar, pero sin embargo, de lejos de eso no llega a conocer a las demás personas, ¿no? Porque se supone que generalmente la gente que va a estos encuentros, pues gente inconversa que va llegando a la iglesia recién llegada y que no tienen pues ese convivio, ¿no? Con las personas que van a llegar ahí. Nos dieron las instrucciones, eso sí, fueron muy claros de que no podíamos tener los dispositivos móviles, así que nos quitaron los dispositivos móviles y los guardaron en una especie de, mm, de caja, ¿no? De una caja de estas gaveteros metálicos, una especie de gaveteros metálicos, una especie de caja fuerte, ¿no? Por decirlo así, donde guardaron todos los celulares, relojes y cuestiones así de tecnología, tablet, todo lo que tuvieran ahí, eso pues lo decomisaron y digamos que momentáneamente, ¿no? Lo decomisaron y quedó guardado ahí, porque la idea era pues desconectarnos, ¿no? De un poco también de ese ambiente de redes sociales, de ese ambiente de tecnología y de que nadie nos estuviera interrumpiendo, porque la idea era pues conectarnos y de hecho fue lo que nos explicaron, que necesitábamos, ¿verdad? Conectarnos, ¿verdad? Espiritualmente en ese fin de semana, así que había que aprovechar al máximo cada detalle, cada momento que estuviéramos ahí y no había necesidad de estar ahí, ¿verdad? En las redes sociales perdiendo el tiempo o estar viendo ahí fútbol o estar viendo, posteando en redes sociales o viendo cosas así, porque la idea era aprovechar al máximo el tiempo y por ese motivo pues nos explicaron que no podíamos tener los dispositivos, así que todo el mundo lo entregó, no miré a nadie ahí que estuviera con cara triste o algo ahí preocupado, la verdad es que todos iban con esa disposición de poder colaborar en esa parte. Bueno, luego vino la parte de acomodarnos, ¿no? En las habitaciones, en este caso pues eran habitaciones muy grandes, ¿no? Porque era un lugar de retiro, un lugar, digamos que la iglesia tenía pues específicamente para este tipo de eventos, de retiros espirituales. Recuerdo que en la habitación donde nos acomodamos había muchas camas, eran 6 camas, y que nos quedamos ahí 6 personas, los cuales eran 5 encuentristas y el líder que nos tocaba, ¿no? Cada grupo, dividieron los grupos en 6 grupos, ¿no? De 5 cada uno. Y entonces nos asignaron como una especie de un líder, ¿verdad? De que nos iba a guiar y que nos iba a ir guiando y que nos iba a ir dando las instrucciones de cada actividad y de cada cosa que íbamos a hacer en el lugar. Así que muy amablemente pues él se presentó y interactuamos todos un poco antes, ¿no? De llegar a la habitación. Y fue así como empezamos, ¿no? A hacer las primeras interacciones con ellos ahí, con la personal de servicio más que todo. Bueno, aparte del gafete que nos dieron, también nos dieron lo que fue una pulsera, ¿no? Para que la pudiéramos portar. Era una especie de pulsera que recuerdo que tenía como un candado, ¿no? Luego nos explicaron que ese candado era como... tenía un significado, ¿no? Que ese candado era como para que nosotros, ¿verdad? Nos guardáramos para Dios en diferentes aspectos, ¿no? De nuestra vida personal. Así que muy bonito la pulsera, muy bonito el significado, muy bonito el candado. Así que pudimos pues recién acomodarnos, llegar al lugar y luego después de eso pues eh, acomodamos las maletas y todo y hubo una especie pues digamos de encuentro ya donde hubo nos dieron como una bienvenida, ¿no? Y nos dieron una palabra de Dios en ese momento, más o menos que era lo que íbamos a esperarnos en el evento y que teníamos que abrir nuestro corazón, ¿no? A estar dispuestos sobre todo porque eso es importante cuando uno va a este tipo de eventos, que uno pueda tener la disposición, el corazón abierto para que así Dios pueda usar nuestro corazón y pueda entrar a nuestro corazón, mejor dicho, y que podamos tener, ¿no? Una experiencia sobrenatural, una experiencia especial. Cada uno, claro que cada uno, dependiendo de la personalidad, lo vive diferente, ¿no? Unos son más fríos, otros son más emocionales, otros son de diferentes características, pero siempre que uno tiene la disposición de algo, creo que si se da, ¿no? Esa oportunidad de disponerse, ¿no? Para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir algo, ¿no? Pues yo creo que se puede obtener eso, ¿no? Entonces luego, después de eso, pues ya nos fuimos a la habitación a dormir. Ya el guía nos dio las indicaciones de que al día siguiente teníamos que
levantarnos muy, muy temprano, ¿no? Y prácticamente estar arriba de 5 de la mañana. Nos dieron también, antes de ir a dormir, nos dieron como una vueltecita ahí por el lugar, a lo poco que se podía visualizar, porque como era de noche, era un lugar muy oscuro, muy alejado, no había luz, no se miraban luces alrededor del lugar. Así que conocimos lo poco que pudimos alcanzar a ver, porque estaba como hasta mucha neblina ya a altas horas de la noche y muy oscuro, y no era un lugar muy iluminado, así que lo poco que podemos ver, pero nos dieron las explicaciones de dónde estaban los baños, dónde estaba la cocina, dónde estaba, digamos que ubicada cada cosa ahí, ¿no? Del lugar, del local. Así que pudimos explorar un poco, ¿no? Ya, y nos dieron las instrucciones que al día siguiente pues teníamos que madrugar, levantarnos muy temprano, ¿verdad? Para poder ya empezar a disfrutar de las actividades que se habían preparado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como la segunda etapa, ¿no? Que era el viaje que te quería contar. Y nos adentramos ya a lo que sería la tercera etapa, que sería la estadía en las actividades, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con la etapa 3, ¿no? Lo que es las actividades. Ya esto era el día sábado, por la mañana nos levantamos muy temprano. Recuerdo que yo me levanté como a las 5 a.m. para podernos alistar y todo. Y a las 6 pues teníamos que estar en una especie de devocional que se iba a hacer, un devocional. Estuvimos ahí donde hubo mucha administración, hubo palabra de Dios, hubo música, y estuvimos ahí. Ellos pues oraron por el evento, por lo que íbamos a recibir, y prácticamente estuvimos ahí durante parte de la mañana, casi una hora, ¿no? Antes del desayuno, fue lo primero que hicimos en la mañana, el de devocional. Luego, posteriormente, pues ya llegó la etapa de lo que era el desayuno, y ahí sí, definitivamente, pues estuvimos compartiendo un poco más con las personas ahí, y era una mesa súper grande donde estábamos todos ahí los encuentristas. Bueno, era una especie de varias mesas, ¿no? Que se habían unificado ahí para que estuviéramos todos los encuentristas departiendo ahí, compartiendo el desayuno. Y de paso, pues nos empezaron ¿cómo se llama ya? A comentar más o menos de qué trataba las actividades que íbamos a empezar a ver. Así que disfrutamos el desayuno y empezamos con mucha energía, nos relajamos y conducimos hoy sí ya las instalaciones, nos dieron una vuelta por las instalaciones. Había una especie de campo de fútbol, había una pileta, ¿no? Para bañar, había digamos que para hacer como senderismo ahí en el local. Era muy, muy amplio el predio donde estábamos ahí, así que definitivamente que íbamos a disfrutar mucho de las instalaciones, pero sobre todo lo que se avecinaba, ¿no? Bueno, digamos que llegó pues en la hora de las 9 de la mañana, ¿no? Y era ya como la primera actividad fuerte, ¿no? Que consistía, ¿no? En lo que eran las enseñanzas bíblicas, ¿no? En estas sesiones un líder o el pastor, en ese caso el pastor de los jóvenes de la iglesia, compartía lo que eran enseñanzas pues basadas en la Biblia, y es para que nosotros pues fuéramos explorando lo que eran los temas de la fe, la vida cristiana, el amor de Dios, la esperanza y el propósito, ¿no? de Dios en nuestra vida. Así que estuvo muy bueno porque estuvo el pastor hablando, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de los que estábamos ahí era gente muy joven, ¿no? Que promediaba incluso una edad muy, muy corta. Recuerdo que cuando en ese momento yo estaba en una edad muy, muy, muy joven, unos 23 años, ¿no? Pero la mayoría de las personas que estaban ahí, digamos que andaban en una edad mucho menor, andaban muchos jóvenes de 16, 17, 18, uno que otro sí andaba ya un par ahí de 30, pero hasta ahí, ¿no? La mayoría eran como muy jóvenes, ¿no? Recuerdo que eran muy jóvenes, incluso muy, muy jóvenes de colegio, gente de recién, ¿no? Muchachos de 15, 16, que todavía pues tenían digamos, alguna inmadurez, por decirlo así, ¿no? Entonces nos empezaron a hablar, ¿no? Que como jóvenes, qué era lo que Dios esperaba de nosotros como jóvenes, qué podíamos esperar en ese entonces del evento, y que teníamos que abrir, ¿no? Nuevamente nuestro corazón para que Dios pudiera utilizarnos, para que Él pudiera usar nuestra vida, nuestro corazón, ingresar a nuestro corazón y poder hacer maravillas en ese momento. Eso fue la primera actividad fuerte que estuvimos disfrutando. El pastor se extendió mucho, ¿no? Hablando, ¿no? de la vida cristiana, los primeros pasos en la fe,
cómo debe de cambiar ese cambio, ¿no? Brusco que a veces uno cree porque muchas personas vienen del mundo y creen que, bueno, muchas cosas se cambian de golpe y no es así, ¿no? A veces Dios va tratando con algunos problemas que nosotros tenemos poco a poco, si tenemos problemas de carácter, si tenemos problemas enemistad, resentimiento, ¿no? Poco a poco el Señor va sacando eso y precisamente de eso es lo que hablaba el pastor en ese momento, de que los cambios se dan gradualmente, que los cambios se producen gradualmente y no de golpe. Entonces era como que una especie también, ¿no? de darle a entender, sobre todo a esa gente que estaba, mucha gente estaba ahí por primera vez y no tenía conocimiento de esto del ámbito cristiano, más que todo darle y decirle, ¿no? De que la vida cristiana, si bien es cierto, pues es una vida dura en el sentido de que uno tiene pruebas y luchas, ¿no? Pero también hay gozo, ¿no? Hay gozo y cuando se trata de eso, del gozo de la fe, ¿no? Que uno puede tener en Jesús, pues así se van derribando esas barreras y que Dios va tratando con esos problemas que cada uno va teniendo, ¿no? En el transcurso de su vida y sobre todo cuando se es muy joven, ¿no? Y que recién se está empezando la vida y se desconoce de muchas cosas de la vida, de muchos problemas que uno en el futuro puede afrontar. Entonces el pastor empezó a hablar de eso y empezó a hablar pues de que teníamos que tener un corazón dispuesto para que Dios utilizara nuestra vida. Entonces esa fue como la primera actividad fuerte donde estuvimos, ¿verdad? Disfrutando y departiendo de ese buen momento, de esa buena prédica y de esa buena charla que estuvo muy interesante y que en este caso el líder, el pastor, trató, ¿no? de hacerlo de una forma dinámica para llamar y captar la atención de cada uno ahí de los presentes. Luego, pues, después de eso hicimos una actividad al aire libre, pero antes, esta actividad que te comento que se empezó a las 9, pues se extendió hasta como a las 12, ¿no? Del mediodía de ese día sábado, así que luego pues departimos el almuerzo, comimos el almuerzo con todos y nos dieron pues un espacio ahí para que estuviéramos en las instalaciones caminando y luego viniéramos nuevamente a lo que era la actividad. Nos dijeron como a las 2 de la tarde que se iba a realizar otra actividad y esta iba a ser al aire libre, ¿no? Porque todas estas actividades donde el pastor estuvo hablando eran como en un salón, ¿no? En un salón donde ellos tenían ahí una especie de púlpito, donde ellos ahí empezaban a dar las indicaciones y todo. Pero ya esta segunda actividad iba a ser al aire libre. Bueno, entonces esta actividad, ¿no? Esta segunda actividad ya era como a las 2 de la tarde de ese día sábado. Era una actividad al aire libre, ¿no? Que hicieron como, recuerdo que nos dividieron como en 3 grupos, ¿no? De 10 personas, ¿no? Y había que ir a una especie, ¿no? de colina, ¿no? Nos dividieron en 3 grupos, entonces había que ir a una especie de colina y ahí iba a estar un líder, ¿no? Que era una persona que pues, iba a hablar en mano a mano, ¿no? En cara a cara con cada uno de los encuentristas. Y recuerdo de que, bueno, un grupo agarró por un lado, otro grupo por otro, y el grupo que me tocó a mí era como una especie de subir una colina, entonces estábamos todos acá como los 10, acá como entre abrazados y todos, y teníamos que ir hasta allá a la colina, ¿verdad? Donde se iba a hablar personalmente con cada uno de nosotros. Cuando llegó mi turno, pues pasé, recuerdo que muy gozoso de la persona que estaba ahí, muy alegre, muy jovial, y empezamos a charlar, ¿no? Y me empezó a preguntar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Cómo era mi vida con la familia, cómo era mi vida con los estudios, con el trabajo, cómo era mi vida personal, si tenía algún problema, si tenía incluso aspectos sentimentales, si tenía algún problema con alguna relación sentimental. Recuerdo que en ese tiempo estaba soltero, no tenía ni novia, así que estaba genial en esa parte, ¿no? Pero luego, pues, uno tiene siempre dificultades, ¿no? En el trabajo, en los estudios, y empezamos a charlar y él te empezaba a escuchar, ¿no? Cada cosa, era como un confesionario, ¿no? Una especie de confesionario, por así decirlo. Pero no era eso prácticamente, sino simplemente un diálogo mano a mano donde la persona pues te decía, bueno, que te empezaba a contar qué tal la relación con tu familia, cómo iba cada detalle, si había algo, ¿no? Que te acongojaba en ese momento, si había algo que te entristecía, si había algo que tal vez pudiera estar afectando, ¿no? Tu vida, tanto emocionalmente, físicamente, ¿no? Y entonces empezamos a charlar y fue un buen momento porque la verdad que era como desahogarse, ¿no? De algunas situaciones que uno sentía, porque sea como sea, uno pues aunque esté en el ámbito no cristiano, uno se haya creado en esta
ámbito cristiano siempre hay situaciones en las que uno siente, ¿no? De que se puede desvanecer, que puede desmayar, ¿no? En el sentido de que hay situaciones que lo pueden acongojar, por así decirlo. Sin embargo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que siempre está Jesús ahí para nosotros, que tenemos que tener fe, que tenemos que confiar. Pero muchas veces es importante, ¿no? Recibir una palabra de aliento, una palabra de ánimo para cada día, ¿no? Para cada semana, para cada mes. Bueno, y finalmente pues terminó haciendo una oración por mí, diciéndome que, pues digamos que todo lo que necesitaba pues hacer, ¿no? Para que guardar mi corazón, para que Dios pudiera complacer esas peticiones que tenía yo en ese momento. Me hizo, digamos que un análisis, ¿no? En base a lo mismo que yo le había contado. Entonces la verdad que estuvo muy bien porque sirvió ese mano a mano, ¿no? Para poder desahogarse, porque a veces uno en la vida necesita desahogarse, como le comentaba, cuántos padres, ¿no? Muchas veces no conocen a sus hijos o personas que no conocen a sus familiares cercanos. Y muchas veces hay situaciones extremas en las que no entendemos, ¿no? Qué pasó, y a veces es importante, ¿no? Acercarnos a esa persona próxima que tenemos, ¿no? Y empezar a hablar y empezar a ver, a indagar, ¿no? A veces si vemos que está alguien triste, ¿por qué no acercarse y poderle ofrecer, ¿no? Brindarle la mano, brindarle la ayuda y ofrecerle, en este caso nosotros los que conocemos de Dios, ofrecerles esa oportunidad de que ellos puedan tener esa experiencia de buscar y acercarse a Dios por su propia cuenta, ¿no? Entonces, digamos que esa era la segunda etapa que consistía en eso, ¿no? En un mano a mano con un líder y que te iba a poder, digamos que ir conociendo y ir haciendo cosas para que tú puedas ir sanando, ¿no? En ese momento que estábamos ahí en el evento, ¿no? Bueno, luego llegó una segunda actividad donde te explicaban, ¿no? Cuestiones más profundas de la palabra, hicieron unos tramas muy bonitos y vino pues un espacio para poder conocer más de la palabra, ¿no? Para los que estábamos allí presentes, para los que pues no tenían, digamos que como un conocimiento amplio y un conocimiento importante de lo que era la palabra de Dios en ese momento, ¿no? Porque recordemos que ahí andaba mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, y gente que no conocía, ¿no? Que su primera experiencia era era su primera experiencia con Dios, no habían oído de Dios antes, y entonces me gustó mucho el tacto que tuvieron, ¿no? Estas personas para contarlo, muy profesional, muy en un sentido en que no querían pues afiliarlo así de entrada, ¿no? A la persona, simplemente más de todo demostrar a Jesús y a Dios en este caso como una relación, ¿no? No como una religión, sino que como una relación que pudieran acercarse a Dios, ¿no? Y que pudieran comprender que en el mundo pues cristiano, en el mundo secular hay muchas diferencias, ¿no? Precisamente dado por eso, ¿no? Porque a veces desde allá se entiende que esto es una religión y nada que ver, ¿no? Es una relación con Dios, y definitivamente de que es importantísimo de que pues podamos tener esa cercanía, ¿no? De esa facilidad de acercarnos a Dios desde nuestra intimidad, de nuestro hogar, desde donde tengamos la posibilidad de hacerlo. Es importantísimo porque el platicar con Dios, ¿no? ¿Verdad? Nos ayuda precisamente a depositar en Él nuestra confianza, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, y eso es fundamental en la vida personal para el desarrollo de nuestra vida personal. Así que me encantó porque en ese seminario pues hicieron una dramatización, ¿no? Del hijo pródigo, y recuerdo todo muy, muy, muy bonito y todo, y entonces tocó mucho, ¿no? La vida de la persona. Muchos estaban llorando, muchos estaban, digamos que tocados por esa forma, ¿no? Cómo llegaron y la forma en que se hizo esa dramatización muy bonita, y pudieron, ¿verdad?, entender que la vida cristiana es como un padre, ¿no? Un padre como cuando hay una relación muy estrecha con nuestro Padre, ¿no? Así es nuestro Padre Celestial también, ¿no? Esa relación, y eso es lo que quiere, tener una relación, nada de religión, sino una relación muy estrecha, donde podamos tener la confianza de que aunque fallamos, de aunque cometemos errores, de que pecamos, sabemos de que podemos acercarnos a Él siempre, y que Él siempre va a estar en la disposición de recibirnos con los brazos abiertos. Así que digamos que esta actividad me gustó mucho porque aparte pues hubo mucho conocimiento, digamos que algo de teología, ¿no? Pero algo suave de teología, pero también hubo esa profundidad de tocar a nuestros corazones por medio de esa dramatización. Así que muy, 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 muy bonita la dramatización y muy bonito todo.
Bueno, luego de ese evento llegó el sábado por la noche, donde tuvimos un tiempo de adoración, espacio, ¿no? Para conectarnos con Dios. Había un líder orando, ¿no? Recuerdo que hicimos una especie de un círculo, ¿no? Ahí todo alrededor, sujetados de las manos. Entonces en medio había un líder que estaba dando una palabra y pues era como una prédica, ¿no? Pero iba muy, digamos que muy personal porque mientras él iba hablando y comentando, pues nuestras miradas se conectaban, ¿no? Y se acercaba a cada uno de nosotros. Incluso algunos, había una proximidad y él decía los planes que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y estuvo muy bonito eso porque después de la actividad, pues ya llegaron los otros líderes que andaban ahí, ¿no? En servicio y empezaron pues a orar personalmente con cada uno y hubo como un mover muy grande, ¿no? Se manifestó de maravilla el Espíritu de Dios en esa ocasión, ¿no? Y recuerdo de que muchos hasta cayeron al suelo, otros estaban emocionados, ¿no? Con mucha euforia, ¿no? Porque estaban sintiendo, ¿no? El Espíritu del Santo tocando sus vidas de diferentes formas, ¿no? Se manifestó, unos estaban con gozo, otros estaban, pues, llorando, otros cayeron al suelo, ¿verdad? La verdad que fue algo muy espiritual, se sintió la presencia de Dios y qué bueno porque incluso la gente que nunca había tenido ese acercamiento con Dios vio aquello como algo genuino, ¿no? Que no era una actuación que nadie se estaba tirando al suelo, porque de hecho los que cayeron al suelo, muchos de ellos era su primera vez, ¿no? Que habían ido a un evento de esto, no tenían idea, quizás les habían hablado de Dios o habían escuchado, pero digamos que así superficialmente, ¿no? No habían tenido o sentido una experiencia así como esta, de estar ya, digamos que ahí ya teníamos casi 2 días, ¿no? De estar escuchando permanentemente la palabra de Dios, estar adentrando, ¿no? En el mundo espiritual y sobre todo esa relación. Entonces fue muy genuino porque los que estábamos ahí presentes, ¿no? Tanto los encuentristas como los del personal que estaban asistiendo ahí, pues estábamos conectados, ¿no? Con el Espíritu de Dios. Era un mover espiritual, digamos que muy dinámico y muy apasionado, ¿no? Cada uno lo estaba viviendo, yo digo que a su forma, incluso los jovencitos, los muchachitos que estaban sintiendo, ¿no? Aquello diferente que no lo habían sentido en ningún momento de sus vidas y recién ellos estaban pues empezando a sentir eso y era por el mover que se estaba sintiendo ahí y la verdad que fue definitivamente ya estábamos completando pues el cierre de ese momento, de ese día sábado, de ese fin de semana en que nos fuimos a ese evento, como te comentaba, y definitivamente fue algo espectacular. Hasta ese momento yo pues digamos que ya había disfrutado, pero ahí como que ya sentí una cuestión, un mover diferente, ¿no? Ya me estaba conectando más porque ya teníamos pues 2 días prácticamente. Y digamos que también pues habíamos ya tenido pues un mayor acercamiento, ¿no? Y también estábamos desconectados un poco del mundo, no sabíamos qué estaba pasando en las noticias. Yo no estaba pendiente de mi equipo de fútbol, no estaba pendiente de las redes sociales, no estaba pendiente de mi trabajo, desconectado totalmente. No se escuchaban pitos de vehículos, no se escuchaban carros pasar, gente pasar, nada, ¿no? Porque eso era como una montaña, como te había dicho, alejado de la ciudad y era un mover diferente, era como desconectarse, era como otro mundo, ¿no? Era como otro mundo y yo creo que en parte, ¿no? De que te quitaran los dispositivos, de que te alejaran un poco, ¿no? Del mundo exterior, pues en parte ayudaba mucho eso de desconectarse porque estábamos metidos en este mover y era algo diferente y era otro mundo diferente a lo que vivíamos, las preocupaciones. Yo en mi caso pues trabajaba en una empresa muy importante, tenía un cargo digamos que de media responsabilidad y desconectado totalmente de la universidad, desconectado totalmente. Bueno, del estrés de la ciudad, ¿no? Del estrés del día a diario, y entonces era como estar en otro mundo, sí, preocupaciones, pero otro tipo de preocupaciones, otro tipo de situaciones, ¿no? Que pudiéramos sentir diferente, ¿no? A lo que se puede sentir en el estrés diario de la ciudad, en el estrés
del día a día, de lo que uno vive día a día y como ustedes lo pueden estar viviendo, como lo podemos vivir pues cualquiera que estudia, cualquiera que trabaja, cualquiera que tiene responsabilidades, familia, ¿verdad? Entonces era un mover diferente y la verdad que a mí me estaba encantando y fascinando lo que estábamos hasta ese momento ahí disfrutando y viviendo en 2 días ya de retiro. Muy bien, llegó el tercer día, ¿no? De estar ahí, que era el día siguiente, el domingo. Era el último día que íbamos a estar ahí ya en este encuentro, ¿no? Espiritual. Y la primera actividad, pues, de la mañana era, pues, contar los testimonios ya de lo que estábamos experimentando hasta el momento. Ya la noche anterior, como les había comentado, había visto un mover especial, ¿no? En cada uno, así que cada uno empezó a contarnos la experiencia, ¿no? De lo que se estaba viviendo hasta el momento, esos 2 días que habíamos tenido ahí. Y la verdad que fue interesante escuchar cada opinión, ¿no? De cada uno de los encuentristas, de cómo lo estaban viviendo. En el caso particular mío, cuando me tocó pues exponer, ¿no? Delante de todos ahí, hablé más que todo de la experiencia, lo que estaba viviendo, del mover, del sentir, de sentir esa paz, esa tranquilidad, ¿no? De una carga, como que se me haya quitado una carga, ¿no? En el sentido de que estaba pues viviendo un momento especial y que estábamos muy, muy, muy emocionados todos los encuentristas ahí compartiendo y la verdad que conociendo más de la relación con Dios. De hecho, pues algunos de los otras personas que estaban ahí que comentaron los encuentristas era pues eso, ¿no? De la relación que estaban teniendo con Dios, de que muchos tenían digamos que una idea equívoca, ¿no? De lo que era el evangelio, de lo que era seguir a Jesucristo y prácticamente estaban pues, digamos que destrozando algunos paradigmas, algunos mitos que ellos pensaban de que servir a Dios era aburrido o de que no se podía experimentar cosas buenas o cosas bonitas, ¿no? De este lado de la parte espiritual, estaban pues muy, digamos que tocados en el sentido de que como compartían de lo genuino, de lo honesto que éramos todos ahí, ¿no? Exponiendo cada uno de sus problemas, algunos problemas que eran muy, digamos que graves o digamos que eran problemas que realmente les estaban afectando con sus padres, con su familia cercana, en sus estudios, en digamos que en su día a día, ¿no? Las dificultades que vivían, pero que ahora pues se sentían con esta experiencia que hasta el momento estaban viviendo, se sentían un poco fortalecidos y reconfortados más que todo para que cuando volvieran, ¿no? Acá al mundo, pues, o cuando bajáramos a la ciudad, pues tuviéramos esa fuerza, porque como decía, recuerdo uno de los líderes ahí que dio una charla y que decía, bueno, allá abajo todo sigue igual, o haciendo referencia que estábamos, pues nosotros en una colina, en una montaña, y abajo se refería a la ciudad, abajo todo sigue igual, pero nosotros acá tenemos que llegar, ¿no? Y ser agentes de cambio, ¿no? Y entonces eso es lo que ellos, digamos, ese mensaje en esa oportunidad nos estaban queriendo transmitir de que teníamos que ser agentes de cambio, que ahora que teníamos, ¿no? Esta experiencia y que teníamos esta relación con Dios, había que compartir primero la fe con los demás, pero sobre todo también en nuestro actuar, ¿no? Cambiar algunas cosas, porque si seguíamos, bajábamos acá, ¿no? A la ciudad y volvíamos quizás con las mismas mañas, con las mismas, los mismos vicios, haciendo lo mismo, ¿no? No se iba a ver el cambio. Entonces la cosa era que nosotros sentir ese cambio, ¿no? Interno primeramente, ese cambio, y después obviamente eso reflejarlo externamente, como habláramos, como pensáramos, cómo tratáramos a los demás. Entonces de eso se basó ese tiempo especial ese domingo en la mañana. Digamos que era como un devocional para hablar de nuestra experiencia que estábamos viviendo hasta el momento, pero también, ¿no? Para darnos ese mensaje de que teníamos que ser agentes de cambio. Bueno, luego nos tenían una sorpresa. Después de esa actividad, pues casamos un rato. Estuvimos ahí haciendo pues, unas instalaciones, caminando, pero después de eso nos tenían una sorpresa, ¿no? Y fue algo muy emotivo. Digamos que fue la actividad más emotiva, ¿no? Muy emotiva. Quiero llorar. ¿De qué se trató la actividad? Bueno, la actividad se trató de que ingresó alguien, ¿no? Con una caja gigantesca, venían de hecho 2 personas cargando una caja y cuando pues empezaron a abrir la caja y traían un montón de cartas, ¿no? Unas cartas tipo estas como
unos sobres, mejor dicho, como cuando se mandan en Navidad o para el Día de la Madre, unos sobres grandes, ¿no? Muy grandes, y empezaron a repartirle a cada uno y era como un paquete y abrir y dentro de ese sobre venían otros paquetes, ¿verdad? Y resulta que pues eso era una sorpresa porque ahí venían lo que eran unas cartas que nos mandaban nuestros familiares y amigos, ¿verdad? Y empezamos a abrirla. Yo recuerdo que abrí y tenía como 3, 4 cartas. Y bueno, entonces era como que mi primo, mi hermano, mi tío, mi tía, entonces todo escribiéndonos. Algunos recuerdo que ver uno que hasta le mandaron una foto del perro con un corazón y empezó a llorar. Y, ay, ¿qué te pasa? No, es que me mandaron la foto de mi perro, dice, y lo extraño, que no sé qué. Pero fue algo muy emotivo porque recuerdo que también ahí una de las cartas también era como un líder ahí, el que nos había tocado el líder, ¿no? Con el que dormíamos ahí en la habitación, pues también él hizo una carta para cada uno de los que estábamos a su cargo, por decirlo así, y también muy emotivo y donde pues nuestros familiares nos decían de que nos querían mucho, que nos extrañaban y que aprovecháramos este momento para, ¿verdad? Para disfrutar de ese momento con Dios, con esa relación, ¿verdad? Y era como también un momento de limar asperezas porque muchos tal vez estaban enemistados con algún familiar y todo, porque se dio el caso ahí, ¿no? De que alguien comentó, bueno, yo no me hablaba con mi hermano, estábamos como peleados, pero luego el hermano le envió una carta y diciéndole que te quiero y esto y lo otro, ¿no? Y entonces fue como algo emotivo, muchos rompimos en llanto, yo recuerdo que me emocioné también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Me emocioné y estaba muy emocionado porque por las palabras, ¿no? De las cartas y también por el líder, también recuerdo que el líder muy emotiva la carta que él hizo para cada uno de ellos y en el poco tiempo que teníamos pues, de conocernos y él muy emocionado y unas palabras muy bonitas y la verdad es que estuvo genial esa sorpresa y era algo que no lo esperábamos definitivamente. Definitivamente que esta sorpresa, ¿no? Vino a emocionar mucho el lugar y bueno, y entonces hubo un clima muy bonito en el sentido de que estábamos todos muy tocados, ¿no? Muy emocionados, extasiados en ese sentido de que estábamos sintiendo algo pues muy bonito porque es muy bonito, ¿no? Que uno estando lejos y sentir, ¿no? Esas palabras bellas de los familiares y de las personas cercanas, definitivamente que eso reconforta el alma, reconforta a nuestro ser y definitivamente muchos ahí que aunque tenían un carácter, digamos que diferente o tal vez eran más fríos, pero ahí definitivamente que esa situación les tocó y les cambió mucho la vida, ¿no? En ese sentido, entonces prácticamente era digamos que un ver especial y esa sorpresa vino definitivamente a cambiar en el panorama de lo que estábamos viviendo hasta el momento. Ya había pasado la etapa de los testimonios, por así decirlo, y también había sido muy emotivo. Pero esto vino a ser más emotivo, ¿no? Por la cercanía que uno puede tener con la familia, con esas palabras que le pueden decir y estando lejos. Y como les comentaba, muchos estaban incluso enemistados, por decirlo así, con sus familiares cercanos y al recibir eso, pues definitivamente que les cambió, ¿no? Definitivamente. Bueno, eso fue una de las actividades más emotivas, más emocionantes, de las que me encantó mucho, ¿no? Bueno, luego siguió la tarde de ese domingo, fuimos al almuerzo, departimos, siempre seguimos departiendo, muy ameno todo, y luego pues en la tarde se hizo ya lo que era una actividad, digamos que recreativa, ¿no? En el sentido de que pudiéramos compartir todo, y más que todo hicimos ahí como unos grupos para jugar fútbol, ¿verdad? Entonces estuvimos jugando, hicimos unos equipos, y estuvimos jugando como unas 2 horas ahí jugando y hicimos varios equipos, entonces estuvimos disfrutando, departiendo, luego ahí, recuerdo que ya después de que terminamos de jugar y todo, ahí mismo en el campo de fútbol, llegó nuevamente el líder y nos formamos todos alrededor ahí, y era como ir hablando, ¿no? Hacía como una metáfora, ¿no? Entre hacer un gol y alcanzar las metas y todo, entonces muy bonito aquello porque era como
un discurso motivacional, ¿no? Pero ahí adentro de la cancha, con el balón, con la portería. Entonces es como ir y él iba avanzando y íbamos, y a medida iba avanzando pues hacia la portería, iba hablando de nuestros sueños, de nuestras metas, nuestros anhelos. Y luego cuando hizo el gol nos emocionamos todos y gritamos gol y todo muy, muy emotivo aquello, pero sobre todo la metáfora, lo que quería recordarnos y lo que quería darnos a entender en ese momento, darnos a escuchar, es que podemos alcanzar, ¿no? Todo lo que nos propongamos cuando nos ponemos nuestra meta, nuestros anhelos, nuestros deseos a manos de Dios, cuando estamos sobre todo por el anhelo correcto, cuando estamos en su voluntad, cuando queremos hacer su voluntad, Él nos va a respaldar siempre. Entonces, eso es importante entenderlo, que en cualquier adversidad, que en cualquier dificultad, Él siempre va a estar ahí presto para amarnos, para cuidarnos, para protegernos y para ayudarnos en cada paso, cada etapa que queramos emprender. Porque sé que es difícil, ¿no? Muchas veces viene el desánimo, viene la desmotivación, vienen muchas cosas que nos van mermando, ¿no? En el día a día, cuando empezamos muchas veces es como una carrera, ¿no? Que empezamos a correr y a correr, pero obviamente las fuerzas se van agotando y es ahí cuando necesitamos de tener esa relación cercana con Dios para que podamos ir a Él, ¿no? Buscarlo a Él, postrarnos ante Él para que Él nos dé la fuerza, para que nos renueve nuestras fuerzas cada día, para que renueve nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños y que podamos en verdad mantener encendida esa llama de fe, de esa llama de pasión, esa llama de gozo, para que podamos, ¿verdad?, lograr cada día esos anhelos y esos deseos que nos planteamos. Bueno, luego de después de esta, ¿verdad?, digamos que actividad que estuvimos ahí de campo de fútbol, pues llegó el momento para alistarnos, así que nos fuimos a luchar y todo, alistarnos para regresar, porque había que regresar ese domingo a la tarde. Recuerdo que el bus tuvimos que caminar un poco porque, como les comentaba, era un lugar muy retirado, el bus no llegaba hasta el predio, así que el bus quedaba un poco alejado. Entonces, pero los muchachos ahí que andaban de servicio se portaron a la altura, nos llevaron las maletas, llevaron todo. Ya solo nos dijeron, bueno, fórmense que nos vamos a subir al bus. Y pues nos movilizamos hasta donde estaba la unidad que nos llevaría después de un par de horas hacia la ciudad capital, donde nos estarían esperando, ¿verdad? Un recibimiento que estaría esperándonos pues ahí en la iglesia, ¿no? Para recibirnos a todos los encuentristas. Estaban nuestras familiares también y todos los miembros de la iglesia. Pero prácticamente esto sería como la tercera etapa, ¿no? De lo vivido ahí, de las actividades, de la experiencia que se vivió ahí in situ en el encuentro, y ya pues entraríamos en lo que sería la cuarta etapa, que sería el regreso, ¿verdad? El retorno a la ciudad. Bueno, precisamente la cuarta etapa, ¿no? Es el regreso, cuando ya nos tocó regresar a la ciudad. Veníamos todos, recuerdo que veníamos en el bus y muy alegre, muy ameno todo, veníamos cantando y algunos golpeando ahí los asientos, otros golpeando la parte de arriba del bus y todo, y muy emocionados. Bueno, después del largo trayecto que hicimos, llegamos, ¿no?, a la ciudad, y recuerdo que mucho antes de llegar a lo que era el templo ahí en la iglesia, nos estaban recibiendo con unos globos ahí, unas pancartas, la gente. Entonces cuando pasamos por ahí con el bus y todo así, alzando las manos como de hola, de un recibimiento, ¿no? Y luego pues cuando nos bajamos ahí en el templo, pues nos tenían como una tipo alfombra roja, ¿no? Algo así, por decirlo así. Bueno, teníamos una alfombra roja, definitivamente, y estaba desde la entrada hasta el púlpito, donde nosotros hicimos pues la entrada. Ya nos estaban esperando. Recuerdo que todos nos enfilamos ahí y empezamos a bajar. Por cierto que andábamos en unas camisas, ¿no? Que eran unas camisas conmemorativas al evento, ¿no? Que estábamos ahí. Decían, bueno, el evento tenía un nombre ahí, lo recuerdo, algo como Revolución. No recuerdo ahora muy bien el nombre, pero sí tenía también una inscripción de un versículo bíblico. Y era como, digamos que el encuentro número tal, también decía ahí como el encuentro de la generación tal. Y entonces muy emotivo aquello, porque todos identificados, ¿no?, con la misma camiseta, y entramos al lugar por la alfombra. Y cuando íbamos entrando, pues en la explosión de aplausos, la explosión de gozo de los allí presentes,
y nosotros también, y empezamos directamente, llegamos desde el bus, o sea, ahí al estrado principal del templo, ahí empezamos a danzar y todo, y muy emotivo todo, porque ahí cuando estuvimos danzando, pues igual se sintió el mover nuevamente, y definitivamente que era como que ya traíamos ese gozo, ¿no? Cargando en nuestro ser, y era como que transmitirnos, y se miraba la diferencia de cuando nos habíamos ido y cuando regresábamos, y sentíamos ese gozo, ¿no? Ese anhelo. Dice eso porque definitivamente que habíamos en estos 3 días habíamos sentido y experimentado un cambio excepcional en nuestra vida, y definitivamente que eso había permitido, ¿no? En el que pudiéramos sentir ese gozo y ser libres, ¿no? Y sentir esa libertad de brincar, de saltar, de cantar, sin ningún prejuicio, sin ninguna pena, sin ningún recelo de nada, sino que lo hacíamos genuinamente porque nos sentíamos en ese momento, ¿no? Y lo estábamos sintiendo definitivamente un cambio radical. Bueno, llegó el momento también, luego después de estuvimos cantando ahí, había una banda, todo bien bonito. Ya llegó una etapa de cada encuentriza, ¿no? Dar su breve testimonio de lo que habían vivido. Así que uno por uno fuimos pasando y contando la experiencia. Muchos incluso contaron otras experiencias de que estaban enemistados con los familiares, de que tenían este problema y que acá, pero que ahora se sentían libres definitivamente, y que estaban con otra disposición en su corazón, con otro cambio, con otro anhelo, con otro deseo de hacer mejor las cosas, ¿no? Muchos tenían pues problemas en sus estudios, problemas en sus hogares, tenían problemas incluso, ¿verdad? De situaciones difíciles, ¿no? De que luchaban internamente en su interior, pero sin embargo aquí pues pudieron ser libres. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque pudieron ser libres y que pudieron ser diferentes y cambiar, y con una nueva actitud para poder, ¿verdad?, afrontar la vida, aunque los problemas iban a estar ahí, aunque los problemas y las dificultades no se iban a ir de golpe, pero era como que la actitud había cambiado, y como que ellos tenían una cierta fortaleza, ¿no?, diferente para afrontar eso, ¿no? Y para poder llegar con otra energía positiva, ¿no? Con otra energía diferente, y definitivamente que a uno íbamos pasando a decir nuestra experiencia, y fue definitivamente bonito, porque sobre todo porque las personas no somos diferentes, ¿no? Unos lo viven de una manera, otros viven de otra, pero al final pues todos, ¿no?, entendieron, ¿no? Y entendimos, digamos, de que en la relación, ¿no?, con Jesús es como un padre con un hijo, y no hay tanto que religión, y que en la religión quiera ponernos trabas y que quiera ponernos esto. Simplemente es comprender, entender, ¿no?, que hay obviamente mandamientos que el Señor quiere que cumplamos. Hay cosas que Él demanda de nosotros como cristianos, y que debemos de cumplirlas y de luchar día a día, ¿no?, para tratar de ser mejores, porque también es en la clave, ¿no?, en que nosotros vamos a estar fallando y fallando, y no querer afectar corrección, o no querer afectar cambiar, ¿no? No se puede hacer así. Obviamente uno va a tener sus fallas, sus errores, pero lo importante es pedirle al Señor que nos moldee, ¿no?, que cambie esas fallas de sus errores, y que nos permita ser diferentes, ¿no?, día a día, porque esto es una batalla, ¿no? Esto es una batalla día a día. Hay que estar luchando contra problemas, contra dificultades, pero nosotros tenemos que entender de que podemos vencer, ¿no?, en su nombre. Así que, bueno, esto espero que te haya gustado. Esta fue mi experiencia en un retiro personal, ¿verdad? Bueno, de cada quien, como te digo, lo vive diferente, pero digamos que las actividades y todo, pues, estuvieron geniales, ¿verdad? Y fue algo diferente, fue algo que definitivamente yo sentí un cambio, pero impresionante, ¿no? Así que, si te gustó esta experiencia, te pido, ¿verdad?, que es un buen momento para que te suscribas acá a mi canal. Déjame ahí en los comentarios qué te pareció, si estás por ir a un retiro espiritual, si fuiste. Cuéntame ahí cómo te fue, cómo lo viviste, cómo lo pasaste, ¿no? Entonces, también les pido que se suscriban, que sigan nuestros segmentos. Tenemos muchos segmentos, tenemos poemas, tenemos mensajes, tenemos reflexiones, tenemos oraciones. Hay de todo, ¿no? De todo, para que ustedes lo puedan disfrutar en nuestro canal. Estamos creciendo poco a poco, tenemos mucho contenido para subir, mucho contenido que te va a gustar, mucho contenido que va a llegar, pero tienen que estar suscritos para que cuando empiece a caer esos videos, esos contenidos, no te pierdas nada, ¿verdad? Así que te agradezco
déjame un like, déjame ahí tu suscripción, déjame tu comentario. También voy a hacer una segunda parte, ¿no? De lo que va a ser después cuando me tocó el servicio, ¿no? Porque viví las dos etapas, ¿no? Ir en una como encuentrista y otra pues ir a servir, ¿no? Que es muy diferente. Te voy a hacer una segunda parte de eso, de cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Definitivamente que también fue una experiencia diferente, ¿no? Obviamente porque ya había ido a la primera experiencia de encuentrista. Es otra experiencia muy diferente, quizá no tan así pasional como se vive cuando uno va de encuentrista, pero definitivamente sí es una experiencia buena que merece la pena hacer una segunda parte de un video para que tú puedas disfrutarlo, ¿no? Antes que pues me despida, quiero decirte de que si estás, ¿no? Por ir a un encuentro espiritual y no te decides, pues es un buen momento, ¿no? Porque siempre, de verdad, a veces uno siente cierto temor, cierto miedo, sobre todo a las nuevas, a estas nuevas experiencias, pero yo creo de que es bonito vivir una experiencia así, vivir una experiencia sobrenatural, vivir una experiencia donde tú puedas hacer algo diferente y donde puedas tener, digamos, un acercamiento, ¿no? con Jesús, un acercamiento diferente, que es muy difícil, ¿no? Que uno en el ajetreo de la ciudad, en el ajetreo del día a día, pueda tener esa experiencia así. Entonces, esto es muy bien. Luego, pues, se me había olvidado comentar que luego de el día domingo, pues, el dispositivo que nos habían quitado, pues, ese se lo devolvieron hasta que estábamos ya en el bus y veníamos de regreso. Y empezamos a ver, pues, los mensajes y todo de la gente, ¿no? Que nos habían, todos los que nos habían escrito se habían perdido, ¿no? Muchos creían que estábamos perdidos o algo, no sé, porque tenía yo en mi caso tenía muchas llamadas perdidas y todo. Pero luego les comenté, ¿no? De la experiencia que había vivido. Entonces también es importante, ¿no? De que si tú ya fuiste a un evento de esto, ¿verdad? Y puedas invitar, ¿no? A un familiar, a un hermano, a un amigo, a alguien cercano para que pueda, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, alguien cercano que pueda, ¿verdad? Darle la oportunidad de convivir, ¿no? De que pueda sentir esta experiencia, de patrocinar, ¿no? Porque como te decía, mucha gente, pues, la mayoría de los que van a estos encuentros son gente patrocinada, porque hay alguien, ¿verdad?, de buena voluntad, de buena fe, que quiere, ¿no?, que las personas vivan esa experiencia. Así que si tú ya fuiste, pues te felicito, ¿verdad? Pero también si tienes la oportunidad, la posibilidad de apoyar para que alguien vaya, para que alguien pueda vivir esa experiencia, sería, digamos que muy recomendado que lo hagas, en el sentido de que siempre es bueno, ¿no? Darle una oportunidad a las personas para que puedan, ¿verdad?, acercarse a Dios. Y muchas veces hay gente que quizá, ¿no? Si le hablas como de ir a la iglesia y de todo, lo ve como muy, digamos que son como esquivos, ¿no? No le gusta, no les llama la atención porque creen por lo mismo, porque tienen esos prejuicios de que es religión y no, yo me mantengo aparte o al margen, ¿no? Entonces, en cambio, si tú le dices, bueno, es un viaje, es una experiencia donde vas a compartir con más personas y te va a gustar, entonces la gente puede estar como que más, digamos que más disponible para poder aceptar e ir a estos viajes así. Y aparte que van a departir, ¿no?, con otras personas quizás de su mismo sentir, que no conocen nada de Dios. Y eso es importante también decirles, ¿no? Van a ir otras personas que no conocen igual que tú, que no conocen nada, o sea, ellos van en un plano simplemente de ir a disfrutar, de ir a conocer, de ir a explorar, indagar. Y yo creo que con hacer eso, ¿no? Ese paso de que tú des ese primer paso para invitarlos, para que ellos puedan acercarse, pues y si la persona tiene obviamente la disposición y va y luego después ellos abren su corazón, abren su mente, abren su ser, entonces el Señor Jesús va a entrar ahí en esa vida, el Espíritu Santo va a entrar y va a empezar a hacer después lo diferente. Pero toca de nosotros, ¿verdad?, hacer algo, hacer un puntapié para que esta gente pueda tomar una decisión y que pueda, ¿verdad?, poder asistir a eso. Entonces, bendiciones. Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y deja ahí tus comentarios. Esperen pronto la parte número 2 de este video para que puedan disfrutar lo que fue la otra experiencia, ¿no?, de lo que fue cuando me tocó ir, pero ya no como encuentrista, sino a servir, ¿verdad? Que también es diferente, es otro mundo, es otra cuestión diferente, pero muy bonito, muy especial todo. Así que sigue en sintonía. Este fue tu hermano y amigo El Clase de la plataforma Clase TV Show. Sigue en sintonía. Bendiciones.